Dios donó un ave que no podía volar. Sus alas vendó y luego su vuelo vio tomar. Y si cuida así de las aves, en él puedo confiar. Hija suya soy y sé que en su amor me guardará. Confío en Cristo. Confío en Cristo, nunca su amor de mí él alejó. Él es mi sustento en todo momento. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. A veces yo sentí que no escuchaba mi voz, pero de Él me aferré y en sus promesas yo confié. Mis deseos y los suyos diferentes serán, pero su voluntad siempre busca mi bienestar. Confío en Cristo. Confío en Cristo. Nunca su amor de mí él alejó. Él es mi sustento en todo momento. Confío en Cristo, pues Él cuida de mí. De bendición y gracia en Cristo Jesús. Mi pastor, pide esa gracia, esa bendición en esta hora. Oh, amado Padre, es un enorme privilegio entrar a tu palabra con respeto y reverencia y solicitarte que tu Santo Espíritu se mueva poderosamente a través del estudio de tu palabra esta noche, que rompa las cadenas, que levante, que pueda restaurar. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque estarás ahí a nuestro lado. Y gracias por esta linda jornada del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Sedano, ayer estuvimos hablando acerca del arrepentimiento. Mi pastor, permítame decir que pareciera que la voz está más rápida que la imagen. Cuando usted comenzó a orar, se veían sus ojos abiertos, pero yo sé que usted lo tenía cerrado. Implica que hay alguna dilación en la imagen y la voz. Si el control master nos dice, ¿está pasando eso conmigo también? Bien. Yo voy a salir y voy a entrar entonces de nuevo. ¿Usted cree que eso sería? No, pero recibir respuesta rápida en este momento. Okay. Creo que cuando hablé usted me respondió, cayó ahí mismo. Adelante. Porque adelante. Estaba con mis ojos cerrados. Ya Control Master dice que se ve bien. Adelante. Okay.
Pastor, ayer estuvimos hablando del arrepentimiento y queríamos cada noche conectar un poquito porque hay amigos que entran al estudio y entraron esta noche, fueron avisados y están aquí. Entonces ayer tocamos el arrepentimiento y queríamos nuevamente volver rápidamente haciendo un resumen. ¿Qué es el arrepentimiento? Decíamos si usted me da ayer el permiso, si usted me da el permiso, sí. Recuerden que el primero fue el reconocer nuestros errores, estar consciente, aceptar lo que hemos hecho mal, nuestra situación. Entonces ahí, al reconocerla, viene el arrepentimiento. Adelante. Decimos que el arrepentimiento es volverse hacia atrás. Decir cuando uno va en una dirección equivocada, volver otra vez al camino original. Arrepentirse es darse la vuelta, arrepentirse es dejar lo malo, arrepentirse es parar con las cosas malas y entonces volver a Dios. Y ayer hablábamos de varios ejemplos, como el de David, que volvió hacia atrás de su conducta pecaminosa y se arrepintió de todo corazón, y después del arrepentimiento vinieron consecuencias de bendición, de estabilidad, de gozo, de paz y de prosperidad en la vida. ¿Qué más estudiamos ayer? También mencionamos el personaje junto con David, porque David fue el que reconoció su falta, pero se arrepintió. Pero también puede alguien reconocer que ha hecho mal, reconocer su falta y en lugar de arrepentirse puede sentir remordimiento y tomar decisiones desacertadas, inapropiadas y pueden ser fatales porque pueden llevarle a la perdición, que fue el caso de Judas. Así que, sabiendo eso, es muy importante entonces seguir, observar, prestar atención al modelo de David, que fue quien se arrepintió, reconoció y se arrepintió de corazón. Pasados los años, todavía reconocía su mal y estaba arrepentido de él. Ese fue el caso de anoche. Pero yo pienso que hoy se agrega un elemento que es importante. Yo diría que es un paso de avance en ese contexto. Es un movimiento de avance. Me explico. Muchas gracias. Sí, adelante. Me explico y ahí introducimos el tema de esta noche. Si reconocemos nuestras faltas, reconocemos lo que ha pasado, estamos conscientes, una radiografía, una evaluación objetiva de lo que ha ocurrido, lo reconozco, entonces nos arrepentimos. Pero ese arrepentimiento debe llevarlo a la acción de articularlo, expresarlo, no a mí, a Dios. Y eso es lo que podemos llamar confesar eso. Es como la acción práctica, consciente, que ejecutas de manera activa sobre el arrepentimiento. Tú confiesas. Sí, me arrepiento, sí, Señor, pero mi pecado es este. Yo he hecho lo malo. Como hizo David, que dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Eso es una confesión. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Definitivamente, eso es confesión, reconocimiento. Articuló con sus palabras lo que él había hecho, había aceptado, hizo realidad, pero eso fue a Dios esa confesión. Sí. Así que para esta noche, ¿cuál sería para usted ese texto básico, fundamental para iniciar este estudio? El equipo técnico me dice que me estoy retrasando un poquito, así que estoy haciendo todos los aprestos y arreglos en este momento. Ok. Bien, en lo que el pastor Reyes regresa, y yo estoy seguro que va a regresar en el nombre del Señor, recuerden, la confesión es fundamental para los fines. Quizás pudiéramos ir entonces a Primera de Juan. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, que definitivamente es una porción bíblica, es un versículo que nos ayuda a entender, nos facilita la comprensión de lo que implica el tema de esta noche. Dice, ahí estamos, compañero, ahí. Qué bueno, sí, okay. Sí, lo escucho. Okay. Antes de usted leer ese texto, ese texto vale millones de dólares. Ese texto es extraordinario.
La pregunta que yo le tenía antes de leer ese texto, y para los amigos televidentes, es la siguiente. ¿Cuán importante es tener un buen abogado? Dígame usted, Pastor Lázaro, ¿cuán importante en cualquier caso es tener el abogado más reconocido, más reputado, que sepa más del caso, si es penal, si es de trabajo, si es de accidente, y tener al que más haya ganado? ¿Cómo se siente el que está allí cuando está representado por un buen, extraordinario abogado? Usted sabe que yo fui estudiante de Derecho, ¿verdad? Sí, Y tengo señor. cierto apasionamiento por lo que implica las leyes, los principios, el orden. Si hay algo grande, el que está en una situación seria, ya sea que es culpable de algún hecho o que es inocente, lo están acusando, cualquiera sea la situación, el que está siendo acusado seriamente, si algo grande puede hacer, es asegurarse de tener un abogado competente. Y si tiene las posibilidades, el mejor abogado en esa disciplina, en esa área de las ciencias jurídicas. Eso es indispensable porque eso va a determinar si usted sale libre o sale condenado. Definitivamente, el abogado es determinante, es la espina dorsal en ese proceso, definitivamente. Ahora sí, con esa referencia, lee ese texto de la Biblia, que es extraordinario, es un texto consolador, alentador, un analgésico espiritual, así le llaman muchos a este texto, que es una herramienta y una ayuda. Ahora sí, con ese contexto, por favor, lea este pasaje. Ahora lo leo con más fuerza, donde usted me ha colocado. Dice, Sí. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el texto. Ahí podemos quedarnos la hora entera. Definitivamente. Eso es extraordinario. Tenemos a alguien que nos llama a confesar nuestros pecados, porque Él es fiel. Oiga esa palabra, esa connotación, fiel. Él es justo para perdonar nuestros pecados. Y Él, aparte de perdonarnos, dice que nos limpia de toda maldad. O sea que aquí no estamos hablando de un grado de pecado, que si los blancos, que si los negros, que si el pecado pequeño, que si el pecado grande. Estamos hablando aquí, Pastor Sedano, de que cualquier pecado que nosotros confesemos con fe, no al Pastor Reyes, no al Pastor Sedano, dice allí a quién hay que confesar los pecados, y eso necesitamos aclararlo en este estudio bíblico, porque es indispensable saber quién es el que perdona pecados, quién es el que nos justifica, quién es el abogado. Es Jesucristo. No necesita intermediario humano. Óigame bien, no necesita intermediario humano usted para confesar sus pecados. Ninguna persona en este mundo puede limpiarlo de sus pecados ni aliviarlo de esa situación. Nuestro abogado, y ese abogado, Pastor Lázaro, trabaja las 24 horas al día, los 7 días a la semana, todos los años. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. ¿Quién no quisiera tener un abogado así, Pastor Sedano? Y también, fundamentando eso, dice en en Hebreos, dice que tenemos un solo mediador, un solo abogado, un solo defensor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay otro. Eso dice la palabra de Dios. El puente es el, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solamente, Hechos 4:12, solamente en Cristo Jesús. El ser humano se ha ido allá, se ha ido por allá, ha buscado subterfugios humanos, pero nada de eso le resuelve. Ahí está la solución. Y no hay que tener un grado teológico, Pastor Sedano, no hay que saberse la Biblia de memoria, no hay que ser un intelectual, no hay que saber de griego y hebreo. Simplemente, humildemente, se arrodilla en su casa en este momento, cuando termine el estudio bíblico, confiesa sus pecados al Señor
e inmediatamente ese abogado trabaja en su favor y le perdona y le limpia de todos sus pecados. Y usted siente una paz, una transformación, un gozo y que se le ha quitado un peso de encima, Pastor Sedano. Eso es todo. Ir a Él. No importa cuál sea la situación, cuál sea el problema. Ir a Él. De hecho, un personaje muy importante en este contexto de confesar su pecado, de entender la importancia de ir a Dios en cualquier circunstancia, es un personaje digno de mirarlo. Y él declara, vamos a ver si usted me dice cuál es el personaje. Él declara, no le voy a decir el libro porque ya le doy el personaje. Él dice, el que oculta o el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, el que se aparta de ellos, alcanzará misericordia. ¿Quién es ese? El hombre más sabio que ha pisado sobre este planeta y no ha sido superado por nadie hasta este momento. El rey Salomón. El rey Salomón, y lo dice en Proverbios 28:13. Yo quisiera que vayamos por un momento, porque es muy bueno que nuestros hermanos y amigos contextualicen con nosotros y hasta saboreen con nosotros lo que fue, lo que implicó ese gran personaje Salomón. De paso, mi pastor, si usted quiere saber de medicina, usted debe buscar los 3, 4, 5 médicos más importantes del mundo. Si en cardiología, ¿cuáles son los cardiólogos primeros? Si es en materia de derecho, ¿cuáles son los mejores abogados? Vaya a aprender de ellos. Científicos, no se ponga, usted quiere leer libros para crecer, no tome cualquiera. Busque cuáles son los mejores, los más grandes, los que han llegado más lejos. Las autoridades en eso, elija el libro de esa gente, entonces usted podrá aprender. Entonces usted tendrá autoridad. Así que ¿cuál fue el hombre más sabio sobre esta tierra? Salomón. Entonces, si queremos saber lo que es sabiduría, inteligencia, si queremos ir al verdadero conocimiento y ciencia, hay que ir ¿a dónde? A Salomón. A Salomón en la palabra de Dios. Bien, así que muy bueno eso. A Salomón en la palabra de Dios, no en cuentos de camino. La palabra de Dios. Así que Salomón en el capítulo 3 de Primera de Reyes, en el capítulo 3, Salomón se presenta que hereda el trono del rey David, su padre. Y al heredar el trono es un joven, es un mozalbete, un jovenzuelo. Y él dice, pero ¿qué voy yo a hacer? Ya lo dice allí, ¿qué voy yo a hacer? Si Dice, yo no sé ni salir ni entrar. Yo ni sé salir ni entrar. Ya, yo no sé ni la salida ni la entrada en lo que implica todo este proceso de dirigir una nación tan grande, tan numerosa como esta. ¿Qué yo hago? ¿Qué hizo? Se fue a buscar al abogado, se fue a buscar a Dios y se fue. ¿Cómo lo hizo? Esa era una costumbre, ir a adorar en los lugares altos. El lugar más alto era el monte Gabaón. Ahí se fue Salomón a buscar, a orar. Allí hizo holocaustos en gran cantidad. Allí buscó a Dios, se consagró. Tiempo con Jesús. Y estando en ese proceso de buscar a Dios de corazón, dice que Dios se le aparece en sueño. Dios se le aparece en sueños y le dice, Salomón, ¿qué tú quieres que yo te dé? Pues está orando, está pidiendo, está suplicando. Y dice la Biblia que busca haya. Mateo 7:7. Buscad. No, ayúdeme ahí. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os, tocad y se os abrirá. Esa es la promesa. Así que entonces Dios le dice, ¿qué tú quieres que yo te dé? Él dice, Señor, yo soy un joven que no sé ni entrar ni salir de aquí. Yo te pido que tú me des sabiduría, amor, justicia y equidad. Yo quiero que me des sabiduría, amor, justicia y equidad para guiar a este pueblo en santidad, en amor, en justicia y en prosperidad. Eso le dice Salomón. Y entonces Dios le dice, bien has pedido. Porque no me pediste riquezas para ti. Porque no me pediste que mate a tus enemigos. Porque no me pediste que te haga poderoso y grande. Porque no pediste eso. Oye, te voy a dar sabiduría como no la tuvo nadie antes de ti sobre la tierra, ni la tendrá después de ti. Después. Y riqueza te voy a dar. Entonces le dice, y riqueza, nadie más rico que tú. Ni siquiera en Israel, que son los más ricos del mundo.
los judíos. Y era judío. Nadie será más rico que tú. Y además de eso, si eres fiel, te daré muchos años de vida y en paz. Esa fue la promesa de Dios. Así que Salomón recibió esa promesa de Dios, terminó lo que era su adoración y bajó al valle, bajó a la ciudad. Pero mientras él estaba allí, se suscitó un problema grandísimo en la ciudad, que no parecía grande, pero se complicó. Dos prostitutas que vivían juntas, que vivían solas, que hacían su trabajo sin más nadie, las dos salieron embarazadas. Y al salir embarazadas, dieron a luz muy cerca. Vivían juntas. Entonces, una se le murió, mató al niño, no sabía, se le acostó encima, algo pasó, el caso es que murió. Y entonces había, que el niño vivo es el mío, el muerto es el tuyo. Y los semitas se parecen todos, diferenciar. ¿Y quién sabía quién era el papá? Eso era un lío muy grande, decidir quién era. No había estudios de ADN ni nada de eso, no había esas cosas. Así que llegaron quizás al juez de paz del área, del poblado pequeño, y fueron allá, pero cuando pusieron llorando las dos, que ese es mi hijo, no, que ese es mi hijo, no, refiéranlo allá a la provincia principal, lo mandaron allá a la provincia cabecera, al municipio cabecera, y el caso llegó ya donde habían abogados más preparados, jueces, pero ¿y quién es testigo? ¿Quién sabe? ¿Quién vio? ¿Quién puede? No tenemos testigos, su palabra, y las dos, porque las prostitutas saben fingir, fingieron y lloraban y no sabían cuál era de verdad y cuál no. El caso llegó tan lejos que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y cuando llega el rey Salomón, le informan del caso, porque eso estaba pasando mientras él está allá arriba. Cuando va a Salomón y le explican lo que está pasando, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí estamos por un caso de dos prostitutas allá en un campito. Y esto está aquí ocupando el tiempo de reino. ¿Cómo va a ser? Tráiganmela. Traigan el caso. Y presentaron el caso. Y cuando esas dos mujeres presentaron que ese es mi hijo, y no que eres tú, y no que... Y ¿quién sabe? ¿Quién? Ninguno testigo. Allí estaban los grandes del derecho. La Suprema Corte de Justicia de Israel para ese momento. Que en ese entonces el presidente era el rey. No importaba, heredaba el rey. Era juez y rey de la nación. Pero tenía la asesoría, sabían de los hombres de experiencia, más siendo un joven. Eso le llaman corregencia. Ni siquiera vamos a explicar eso. Es un rey que está comenzando, pero tiene consejeros que tienen vasta experiencia. Así que cuando llega el caso, que se quedan confundidos y los mismos sabios dicen, ¿pero qué pasó? Y hacen preguntas, cuestionan, intentan para sacar la verdad, pero las dos mujeres parecen tener una verdad indiscutible, llorando, explicando su caso con angustia. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Entonces el rey se pone de pie, está en la mesa y dice, venga acá, soldado. ¿Usted cree que se puede parar este reino por un lío como este? Esto se acaba aquí mismo. Y todo el mundo asustado. ¿Y qué va a hacer el rey ahora? Un rey inexperto. El mismo se autoclasificaba como inexperto. ¿Qué va a hacer el rey? El soldado, trae una espada, coge al niño vivo, pártalo por la mitad y dale una mitad a cada una. Y se acabó este caso aquí mismo. En ese tiempo los reyes tomaban decisiones de cualquier tipo. Y la gente asustada, Dios mío, mira, ¿y quién le puede decir al rey que no? Cuando el rey canta sentencia, ninguno se atreve a interrumpirlo, y menos encolerizado. Un hombre rojo encolerizado cantó sentencia y el soldado trajo la espada y dijo una, ni a mí ni a ti que lo partan por mitad. Y dice la otra, no, mi señor rey, si ha hallado misericordia en usted, por favor, déselo a ella que vive el niño. Pero no, déselo a ella, yo no lo quiero. Y entonces el rey bajó la calma, tomó su postura, se presentó ahora el juez normal y dice, terminado el caso, esa es la madre. Wow, cuando vieron cómo lo usó, que hasta ellos los convenció de que él lo iba a matar, hasta los expertos pensaron que iba a matar al niño. Entonces, cuando vieron cómo él desarticuló a las mujeres, desarticuló a todo el mundo, lo trajo a un plano, a su terreno, donde solamente él sabía que iba a pasar, ¡pam! Y sacó la verdad. Cuando pasó eso, dice, concluyo con este texto. No, es que los expertos no sabían qué iban a hacer, tampoco. No tenían, habían hecho preguntas y se quedaron en el aire. Porque si no hay testigos, si nadie vio, ¿cómo determinamos quién tiene razón? El rey Salomón lo hizo. Entonces, oiga, ¿cuál es la conclusión de todo ese episodio? Dice, y todo, estoy leyendo en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey.
y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Alabado sea el Se Señor. corrió la noticia Por todas partes. por todas partes. Yo les quiero concluir, es una cosa tan linda que yo nada más le voy a leer un texto más. Sí, estamos en 1 minuto ya para nuestra pausa musical. Adelante con ese texto. Se corrió la fama de Salomón por todas partes, y venían de todas partes reyes, gobernantes, a recibir seminario de cómo gobernar en amor, justicia y equidad, cómo llevar a un pueblo a la prosperidad, a la paz y al crecimiento sostenido, que hasta hoy Israel son los más ricos del mundo, y su influencia arrancó con Salomón en riqueza. Dice entonces el capítulo 4, verso 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ese fue Salomón. Ahí llegó un muchacho inexperto, pero que se colocó en las manos del Dios Todopoderoso y buscó al abogado que sí sabe cómo juzgar. Después de esta pausa musical, vamos a hablar de las implicaciones de la confesión, que tiene 2 direcciones, tanto horizontal como vertical. Vamos a hablar de la caída de ese rey Salomón y de cómo se confesó él delante de su Dios y cómo retomó. Así que no se muevan de ahí, de su televisor, pantalla de computadora, celular. Al regreso venimos con eso que es muy interesante en este tema de la confesión. Y si usted quiere participar con nosotros, al final vamos a dejar unos minutos para que nos hable o nos pregunte cualquier situación acerca de la confesión. Pasamos a estudios en este momento. Si pudiese hablar en la lengua tejana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua tejana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar de la lengua tejana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el
fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay, y el Cordero es luz, donde más hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Gaia, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diré un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Bueno, cada día el equipo técnico supera el día anterior con las canciones, así que muchas felicidades por ese trabajo extraordinario. Antes de entrar nuevamente en Salomón, porque vamos hilando las preguntas de la lección y con esta historia que nos tomamos como base esta noche, dice aquí: si Dios requiere que nosotros confesemos nuestros pecados hacia Él, ¿a quién más debemos confesar nuestros pecados? Y aparece una cita en el libro de Santiago 5:16 que me llama mucho la atención. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Oigan bien, la verdadera curación del alma no solamente tendrá lugar cuando estemos en paz con Dios, sino también en paz con nuestros semejantes. Si ofendí a alguien en público, mi deber es pedirle perdón a esa persona en público. Si ofendí a una persona en privado, mi deber es pedirle perdón. No necesariamente, escúcheme bien, y esto es muy importante porque vamos a caer con Salomón. Cuando nosotros decimos, ya le pedí perdón a Dios, pero hemos acabado con personas que están a nuestro lado, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con algún familiar, con algún vecino, y decimos que nos restauramos con Dios, pero no arreglamos esa fisura con esas personas, realmente el perdón no está completo. El perdón tiene un efecto horizontal hacia arriba con Dios, y cuando ese perdón también se hace eficiente en nuestros corazones, tiene un efecto vertical. Y muchas veces, antes de ir a ese perdón de nuestro Padre Celestial, debemos de pedirle perdón a la persona que hemos ofendido para que esa oración tenga más poder, tenga más validez. Tenemos que hacer eso, llamarlo, reunirnos y hacer ese acto de perdón. Hay gente que va dañando vidas y nunca pide perdón y dice, no, ya le pedí perdón a Dios, ya resolví. No, señor, no, señora, no, señorito, no, jovencita,
que me está escuchando. Usted necesita ponerse de acuerdo con la persona que usted ofendió. Si tomó prestado y no pagó y ahora le dice, Dios, te pido perdón por esos dólares que le tomé prestado a fulano, esos pesos o ese dinero, y entonces no le pague el dinero. ¿Qué pasó allí? No. Usted tiene que resarcir esa falta con la persona que usted ofendió, que usted dañó, y luego entonces va a tener ese perdón completo de Dios. Nunca se olvide en el estudio de esta noche que el perdón o la confesión antes de recibir el perdón tiene dos líneas. Vamos hacia Dios, pero también necesitamos pedir perdón y perdonarnos los unos a los otros para que eso sea completo. Teniendo en cuenta que pedimos perdón por nuestros pecados a Dios, pero cuando se trata de nuestros hermanos, nosotros confesamos nuestras ofensas. O sea, el pecado de arrepentimiento, del perdón de mi pecado es con Dios, pero hay que confesar, hay que pedir perdón, hay que pedir excusa por las ofensas que nos hacemos los unos a los otros. Hay que retornar a la paz y buscar, perseguir la paz, aun cuando haya habido turbulencia en esa relación. Sí. El rey David dijo, y ya paso con usted para el final de Salomón, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. O sea que hemos visto hasta este momento, y lo vamos a ver ahora en esta fascinante historia que hemos tomado, que todo el que se ha acercado a Dios y ha pedido perdón, lo ha conseguido. Se ha humillado delante de Dios con fe, lo ha conseguido. O sea que usted no necesita grados académicos, teología, griego, hebreo, tener mucha experiencia en la iglesia, ser un pastor de iglesia, un líder de iglesia. No, usted humildemente va a su casa. Esa es la mejor noticia. Déjeme decirle, mi querido compadre, que cuando estaba yo en la línea noroeste, República Dominicana, pastoreando, allí el calor es tan grande en la línea noroeste que uno salía de la ducha de bañarse y ya estaba sudando. Los zapatos se le calentaban y ahí uno se daba cuenta cuando lo engañaban a uno y los zapatos no eran buenos, porque tan pronto uno salía a la 1 de la tarde, pues uno sentía ese calentón. Y entonces, cuando iba en mi vehículo, vi un grupo de personas caminando descalzas a las 2 de la tarde. Yo dije, no, porque estaba llegando nuevo ahí, y me devolví y les pregunté a uno de ellos, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? No, estamos caminando tantos kilómetros en esa talvia para buscar el perdón de Dios. Oiga eso, Pastor Lázaro, para buscar el perdón de Dios, cuando la Biblia dice que el perdón de Dios lo encontramos con una oración de sinceridad y de fe. No tenemos que hacer esfuerzo, no hay que pagar dinero, no hay que pagar indulgencia. Ahí está. Y vamos ahora al final del caso de este hombre que usted está narrando tan extraordinariamente. Su trabajo es la aplicación, la enseñanza sabia, y lo mío es el relato, que la gente entienda lo que pasó. Bien, cuando pasó todo esto, la gente regresó después de esos seminarios grandes que daba Salomón, y especialmente la reina de Sabá, todo el mundo en los pasillos. No, pero ese Salomón es extraordinario. Si nosotros seguimos lo que él dice, sí, pero la reina no fue, fueron los funcionarios de ella. Y entonces ella se molestó y dijo, ustedes están hablando así porque no fueron educados en la escuela de los reyes. Y por eso usted está impresionado. No, mi señora reina. Si usted va a entender lo que le estamos diciendo. Tanto le dieron con eso que ella hizo una cita diplomática para visitar al rey Salomón. Se llevó toda su riqueza, sus sabios, toda su pompa. Una visita diplomática que la preparó de toda altura porque ya le dijeron que el hombre era de lo máximo. Ella fue también con lo que ella tenía. Y cuando ella escuchó a Salomón, hizo preguntas difíciles de los grandes problemas del mundo. Imagínense ahora, si le preguntara a alguien cómo acabar con el coronavirus, cómo acabar con las divisiones raciales, cómo acabar con la diferencia entre los hombres, cómo acabar con la delincuencia, cómo los valores. Son preguntas que es fácil hacerlas. Pero Salomón en ese tiempo, él fue abordado por ella con la pregunta más grande y la respuesta que le dio. Oiga lo que ella dice. No lo voy a decir. Oiga lo que ella respondió. Estoy aquí ya ahora en 1 de Reyes, capítulo 10, versos 6 y 7. Dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría.
pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me vio la mitad. Es más grande tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Wow. Cuando Dios da sabiduría, la da de verdad. Cuando Dios te da inteligencia, cuando Dios te da recursos, te lo da de verdad. ¿Cómo cayó este hombre entonces? ¿Cómo cayó este hombre? Si usted me está hablando del hombre más sabio de la tierra, un hombre que pidió y más exitoso, la sabiduría a Dios, que estaba cerca de Dios, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Salomón, como todos los reyes en ese tiempo, tenía un harén de mujeres, muchas mujeres. Él tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Eso fue una cosa extraordinaria. Entonces dice que cuando él envejeció, vamos a cambiar la palabra extraordinaria por una cosa terrible. Ya, porque extraordinaria es fuera de lo ordinario. En ese contexto técnico, eso es fuera de lo ordinario. Eso rompe hasta lo bueno. Entonces dice que cuando él envejeció, sus mujeres desviaron su corazón de Dios y llegó entonces a participar con ellas aún en adoración de ídolos. Una cosa terrible. Así cayó Salomón e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es a usted que le toca la aplicación, pero no puedo dejar de decir, tengamos cuidado. Si aún el sabio Salomón, con todo su poder y toda su sabiduría y la relación que tenía con Dios, se dejó engañar y cayó, no subestimemos el poder de Satanás y del pecado. Claro que sí. Y entonces, rápidamente, porque queremos ver si el equipo técnico nos pone alguna aportaciones de nuestros amigos o cualquier pregunta sobre esto de la confesión que estamos hablando esta noche. El levantamiento. Ya hemos visto la historia, ya hemos visto el poder de Dios a través de él. Hemos visto su caída, dice que se corrompió, fue en pos de los ídolos, levantó altares, las mujeres lo volvieron loco y hasta en algunas ocasiones, algunos hablan de afeminarse, de cosas que no la vamos a tocar esta noche, pero la caída fue desastrosa. Ahora hablemos de ese levantamiento, que es la esperanza para todos los que nos están escuchando en este momento. Y representa la reflexión más profunda, más extraordinaria que yo conozco cuando leo la Biblia. Salomón hizo así, se paró, hizo una recapitulación, miró todo lo que había hecho. Dice él, propuse, estoy en el capítulo 2 de Eclesiastés, dice, propuse mi corazón gozar de todo lo que se hace debajo del sol, de todo cuanto se hace. ¿Y qué hizo? Él hizo graneros, grandes fincas de todo tipo de hortalizas, todo tipo de flores. Tenía sistema de reguío para ese tiempo. Hizo cosas extraordinarias, estanques de aguas. Se hizo de cantores, de sinfónicas extraordinarias. Y se hizo de tantas cosas que nadie tenía tantas cosas. Lo que se dice de Salomón, debo resumirlo, es que nadie fue tan rico como él, pero nadie tuvo la capacidad de organizarlas para disfrutar de ella como él, porque no solamente fue sabio y la adquirió, sino que tenía sabiduría para organizarla, estructurarla, embellecerla y disfrutar de las cosas más lindas y esplendorosas, esos jardines, esos palacios, esas frutales. Una cosa que impresionaba, sus caballerías, su riqueza. Dice que amontonó oro y plata y riquezas de todos los regalos que le traían los reyes, agradecidos de la enseñanza, que no hubo nadie que tuviera tanta riqueza. Todo eso, siendo el más rico, el más poderoso, el más afamado y habiendo disfrutado. Bueno, yo creo que en el verso 10, oiga esto, pastor, nadie puede decir lo que dijo Salomón. Dijo él, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Quién puede decir eso? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Ahora escuche la reflexión más grande que yo conozco. Verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas,
Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si eso dijo Salomón, que todo es vanidad y que no tiene provecho, el que gozó de ellas, yo puedo decir gracias, Señor, porque yo sé por él que todo es vanidad. Aún lo que él tenía se convirtió en vanidad sin Dios. Esa fue la reflexión más grande. Ahora, después de esa reflexión, y escribe el libro de Eclesiastés, él termina diciendo, Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tremendo, tremendo. Mire, dice acá, para pasar a nuestro equipo técnico y que entonces podamos ver algunas reacciones acerca de la confesión. Dice aquí, la confesión es como abrir la puerta del corazón a Dios. Y vamos a poner, vamos a quitarle es como abrir, aunque nuestro manual dice es como abrir. La confesión es abrirle la puerta del corazón a Dios, revelándole tu secreto más profundo. Solo el Señor puede perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, solo a Él debemos ir en busca de la absolución por nuestras faltas, abrir nuestro corazón, indagar allí, hacer una introspección, hurgar profundamente. ¿Qué cosas necesitamos ponernos de acuerdo con Dios? ¿Qué tenemos que confesar? Y abrirle esa puerta a Dios, decirle entra. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta allí llamando. Si alguno escucha su voz y abre la puerta, esa puerta abre solamente por dentro. Él entrará y entonces va a cenar con la persona y le va a dar esa salvación. Y la confesión tiene esta connotación, abrir nuestro corazón. Y ya en la historia que hemos tomado hoy, nos hemos dado cuenta que este hombre que gozó de todo, dice al final, vanidad de vanidad. Tuvo que ir a Dios, tuvo que buscar la verdadera felicidad que había perdido. Si hay algún comentario, alguna pregunta del equipo, pues la pueden pasar cuando ustedes dispongan en estos 10 minutos. Mi pastor, ya que nos quiero reconocer la presencia de Loraine Paulino Balcácer, una líder de esta iglesia que está con nosotros, y nuestro profesor, el profesor Juan Darío Gómez. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenido, de verdad. Y queremos escuchar cualquier reflexión, cualquier detalle de parte de ustedes. Yo sé que será de edificación para todos. Digo este statement, pastor. Escuche este statement. La verdadera curación del alma solo tendrá lugar cuando estemos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Querido profesor, muy bienvenido. Gracias por la formación que nos dio. Gracias por su ayuda. Y si quiere aportar algo acerca de la confesión, hoy hemos estado hablando acerca de la confesión, que no debe hacerse a un hombre, que no debe hacerse a una estructura, que no debe hacerse a nadie que no tenga el poder para resolver nuestra situación, sino solamente a Cristo. Ahora le escuchamos a usted, querido profesor Juan Darío Gómez. Beneficios de la confesión. Adelante. Está en mute. Está en mute, mi profesor. Ahí sí. No, ahora puedo hablar. Sí, ahora señor. sí. Óyame, pero qué privilegio. Saben que estoy en República Dominicana. Amén. Qué bueno. Sí. Y hay programado por ahí un seminario para pastores de la asociación que voy a dar sobre relación, estilo y oratoria. Amén. Que Dios le bendiga. Así es que, oportunamente estamos en eso, pero déjeme hacer una pequeña aportación. Una pequeña aportación sobre la palabra confesión. Hay que dividirla en dos. Con quiere decir hay una compañía.
Fesión viene del latín fesar, una palabra latina, quiere decir conocer, estar enterado de, darse cuenta. El ser humano fue creado por Dios para dar a entender, para mostrar su culpabilidad, para mostrar su necesidad a una entidad superior al ser humano. Amén. Y esa entidad superior al ser humano se llama Cristo, es el Espíritu Santo y es el Padre. Cuando Adán y Eva cometieron el error que cometieron, le estamos estudiando en esta lección, definitivamente se escondieron porque se sentían temor de confesar, de reconocer que habían errado. Entonces, para que sepan este secreto, la confesión fue creada en la Edad Media y fue creada con el fin de descubrir secretos de Estado. Porque personas que estaban involucradas en el poder habían cometido ciertos deslices e iban delante de un sacerdote, que quiere decir sagrado, pero no sé hasta cuándo. Iba delante de un padre, que quiere decir parecido a Dios, como es el Padre. Se le decía también cura, que quiere decir Señor. O sea que noten cómo ellos han manejado hasta los términos. Entonces las personas inocentemente iban y le decían a los individuos en aquel lugar sus secretos íntimos. Y como ellos tenían esa información, y a lo mejor yo era un príncipe que había delinquido sexualmente con mi señora o con una de las doncellas, y ellos tenían por dónde ejercer presión a mí. Entonces, la confesión fue creada en la Edad Media sencillamente para descubrir la vida íntima de las personas. Solo a Cristo, solo al Espíritu Santo, solo al Padre, estamos nosotros invitados, compelidos a confesar, a decir, a reconocer nuestras culpabilidades, el sentido de culpabilidad. Eso es. Gracias, profesor. Siempre aprendemos con usted. Es un gozo tenerlo. Gracias. Una biblioteca andante. Yo he dicho, yo conozco mucha gente que domina el español, pero que a quien yo conozco que mejor domina, escribe, conoce el español, es el profesor Juan Darío Gómez. Así que tenerlo aquí para mí es un honor, de verdad. Gloria para Dios. La gloria para Dios. También advierto la presencia de Dolores Grullón, la doctora Dolores Grullón, una persona muy nuestra, una sierva de Dios, que Dios la usa en asuntos sociales muy importantes. Contento de tenerle aquí y advertir su presencia en este grupo. Adelante, Pastor Reyes. Bueno, entonces hemos visto ya en la parte final de esta magnífica lección que no necesitamos pagar, no necesitamos hacer penitencias para recibir el perdón de Dios. Ya hemos visto que tenemos un abogado que está 24 horas al día, los 7 días a la semana, todos los años esperando por nosotros, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Padre Celestial, ese es Jesús que está intercediendo por nosotros y nosotros necesitamos ir a Él. Dice aquí Elwin que tenemos algunos comentarios en YouTube, nuestros seguidores allí. Estamos teniendo unos 3 minutos ya para ir a la resolución final que siempre repetimos todos. Así que, Pastor Lázaro, puedes leer esos comentarios. Vamos a leer esos comentarios. Bien, aquí tenemos en el grupo de WhatsApp. Pastor, si usted lo tiene a mano. Sí, aquí lo tengo yo. Esos comentarios. Dice que la confesión es muy, muy importante para acercarnos a Dios, acercarnos hacia la salvación. Usted puede continuar. Yo no lo tengo aquí. Ok. Pastor Reyes, tienen un comentario para aclarar eso de amanerarse. Salomón, que él no fue amanerado porque los hermanos, para que los hermanos entiendan. Ok, muchas gracias. Adelante, Pastor Sedano, yo termino con esa aclaración. Bien, dicen,
los estudios. La Biblia no tiene esa declaración. Dice que cuando cayó en el pecado lo afectó tanto, siendo un hombre tan extraordinario, lo afectó tanto. Lo deformó tanto que se llegó a ver como afeminado. No dice que fue homosexual, no dice que se vio como afeminado. Y eso es fuente extra bíblica. Eso no está en la Biblia, esa declaración. Hasta ahí puedo llegar. Exactamente, hasta ahí podemos llegar diciendo que lamentablemente en lo que vimos hizo los ídolos, se fue en pos de las mujeres y entonces gracias a Dios fue rescatado de la situación difícil en la cual se encontraba y pudo el Señor restaurarlo bajo la confesión y bajo el pedirle perdón a Dios en una situación tan difícil como la que se encontraba el rey Salomón. El profesor Juan Daniel. Me gustaría que en este momento nosotros, al terminar con Salomón, pensemos en un hombre que fue grande, se desvió, pero al final dijo, todo es vanidad y el fin del discurso es temer a Dios. Eso debe quedar en la mente de nuestros oyentes en esta noche, aunque hagamos comentarios al respecto. Adelante, profesor. Elena White, Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado El arrepentimiento de Salomón dice claramente así, se afeminó. Sí, sí. Lo pueden buscar, pero lo importante no es el error de él, los errores cometidos, sino la grandeza de su arrepentimiento. Como estaba citando el pastor, en el libro de Eclesiastés o el Predicador, ahí es el libro de la madurez, es el libro de la sensatez del rey Salomón. Y él usa la palabra que está en el principio, es Abel. Y Abel quiere decir vapor que se esfuma y se va. Y él dice, todo lo que yo pude adquirir, todo lo que yo pude hacer, se convierte ¿qué? En un vapor que se esfuma y se va. Y por eso entonces dice vanidad de vanidad. Esa es la palabra central que usa justamente el libro de Eclesiastés. Pero de que existe la fuente del comentario adventista y está también en Patriarcas y Profetas. Eso no es lo que vale es la capacidad que tuvo para arrepentirse, porque mucha gente oró por Salomón y gloria a Dios por los que oran. Amén. Por aquellos que no saben que están orando por ellos. De paso, lo hace más grande, más grande su logro de que del perdón de Dios, porque mientras más bajó, mientras más se arrastró en el mal, más grande es la gracia y el poder de Dios que lo rescató y lo subió. De eso se trata. Pero y yo los libros de él están allí. Lo que él escribió, si él hubiese sido rechazado por Dios, los libros de él que él escribió no estarían, como Proverbios, como el Cantar de los Cantares y el Eclesiastés. Entonces no estarían, o sea que no fue rechazado, fue recibido. De hecho, él termina todo diciendo, el fin de todo el discurso es este, temed a Dios y darle gloria. Esa es su conclusión. Ese es su epitafio, con eso se pide. Ahora, como ustedes hablaron de que hay un solo mediador, de que solo dos y que debemos ir a él, este texto vino a mi mente y lo quiero compartir. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No cualquiera, no el que necesita, el oportuno socorro. Alabado sea el Señor. Amén. Amén.
Aquí tengo la cita. Pueden buscarla, como decía el profesor, en Profetas y Reyes, la página número 40. Profetas y Reyes, la página número 41. Profetas y Reyes, la página de cuando está hablando de Salomón, y allí y comentando a Primera de Reyes, capítulo número 11, para que puedan tener un background de lo que hemos dicho esta noche, pero no nos centramos en sus caídas, nos centramos en ese levantamiento, en ese arrepentimiento y en esa confesión que tuvo a tiempo delante de Dios. Por eso es que la confesión es tan importante y tenemos una vía para descargarnos, para esa mochila y ese peso de pecado, depositarlo en las manos del Señor Jesucristo. Y Aleluya. lo que decíamos también, que si ese pecado, si esa falta ha ofendido a otras personas que están a nuestro alrededor, no solamente pedirle perdón a Dios, sino pedir perdón a aquellos que están a nuestro alrededor, que también hemos ofendido, para que el perdón y esa confesión pueda ser completa en nuestra vida. Amén. Pastor, otra dimensión que quiero ver en este texto. Recuerden que Salomón fue miles de años allá atrás, pero ya aquí, al final, en el Nuevo Testamento, no está hablando con Salomón. Dios está hablando a través de Pablo con nosotros. Y a nosotros, ¿qué le está diciendo? Que nos acerquemos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Nos acercamos, nos arrepentimos, confesamos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el llamado a nosotros. Dios está hablando aquí con nosotros en este momento. La aplicación presente, aplicación secundaria, es para ti y para mí. Acerquémonos hoy. Hoy es el día de salvación. Acerquémonos al trono de la gracia hoy. Mi resolución, habiendo reconocido... Perdón, acuérdense que yo repito con Correcto. todos nuestros hermanos. Usted la dice y la repiten conmigo todos aquellos que la aceptan. Habiendo reconocido mi pecaminosidad Habiendo reconocido mi pecaminosidad y arrepintiéndome y confesando mis pecados, y arrepintiéndome y confesando mis pecados, le pido ahora a Dios que me dé un corazón limpio le pido ahora a Dios que me dé un corazón limpio y un espíritu nuevo para que pueda recibir poder, y un espíritu nuevo para que pueda recibir poder para hacer su voluntad. para hacer su voluntad. Amén. 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 Alabado sea Dios de todo corazón. Le pedimos a Dios ese nuevo para hacer su voluntad. Amén. Vamos a pedirle al profesor que nos despida en oración y que ore por todos esos amigos que están tomando el curso bíblico, para que esta misma noche, no esperen a mañana, esta misma noche, donde quiera que estén, allí puedan tomar un tiempo para ponerse de acuerdo con Dios y confesar sus faltas y ser libres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero decir algo antes de orar, pastores y demás amigos que nos escuchan. Cuando el pastor Reyes y el pastor Sedano eran mis alumnos, ellos se sentaron frente a mí en el aula. Ahora yo me siento frente a mis muchachos a oírlos presentar la palabra. ¡Qué satisfacción! ¡Qué bendición! Así que son ocasiones en las que los maestros nos gozamos viendo a los que fueron nuestros alumnos presentando con maestría, con lucidez, con belleza y con poder la palabra de Dios. Gracias, profesor. El privilegio de concluir la oración. No sabía que me iba a tocar. Y gracias por lo que nos dio. Gracias por todo lo que recibimos de usted. Amén. Usted es gran parte de eso. Tengo chance, voy a entrar más temprano, porque era que estaba conversando con la señora y mi cuñada, pero pienso entrar mañana temprano. Amén. Será un honor. Leo la cita a profesor antes de usted orar para que ayudar a nuestros amigos. Dice: después de haber sido uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, Salomón se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble, viril, se troncó en enervado y afeminado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruyó su felicidad, debilitaba sus principios y degradaba su vida.
La justicia y la magnanimidad de la primera parte de su reinado se transformaron en despotismo y tiranía. Pobre y frágil naturaleza humana. Poco puede hacer Dios en favor de hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de él. Pero el rey tomó las medidas, se entregó a Dios y se arrepintió. Aleluya. Y cada vez que vemos esa palabra, pero, aunque sí, no, sin embargo, lo que viene o es positivo o es negativo. Y en este caso lo que vino como contraste fue positivo. Gloria a Dios por eso. Vamos ahora. Eterno Padre, gracias por este honor y privilegio de estar aquí junto a mis exalumnos, los pastores Reyes y Sedano y los demás amigos que nos escuchan, que nos ven a través de Zoom y a través de YouTube. Señor, permite que tu Espíritu Santo haya impresionado los corazones. Aquellas personas que están estudiando la palabra, tomen todo esto en serio y tomen decisiones, no para ahora, sino decisiones para vida eterna. El tiempo que nos queda es corto y tenemos que apremiar, tenemos que abreviar. Cada día nos damos cuenta que las señales están ante nuestros ojos, al pie de la letra, cumpliéndose. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Cúbrenos con tus alas, doquiera estemos. No importa el continente, no importa el país, la región, la iglesia, el edificio o el medio por el cual estemos escuchando tu palabra. Señor, impacta nuestros corazones con el poder, con la dinamita de tu Santo Espíritu. Gracias por bendecirnos, gracias por escucharnos, gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque Jesús nos ayuda a nosotros a acercarnos a Él. Y gracias, Señor, por el ministerio divino del Espíritu Santo. Amén. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Profesor, por primera vez en la vida lo voy a corregir. ¿Qué dijo? No somos sus exalumnos. Siempre será nuestro maestro y siempre seremos sus alumnos. Aleluya. Gracias por la Bendiciones para corrección. todos. Si Dios Hasta quiere, mañana. nos encontramos mañana en la noche con otra edición de este estudio bíblico. Dios mediante. Gracias. Gracias, estudio. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta